buenos días a todos los hermanos que nos están sintonizando esta mañana. De verdad, hermanos, es una tremenda bendición poder estar escuchando la palabra a través de este medio. Yo espero en el Señor, hermanos, que todos nos estemos disponiendo, disciplinando, apartando, ¿verdad?, el tiempo para con la familia estar siempre escuchando la palabra que en este tiempo el Señor nos está enviando. No hay lugar a dudas, hermanos, que durante todo este tiempo el Señor nos ha querido dar un seminario, ¿verdad? Y hemos escuchado tanta palabra que, hermanos, el deseo de Dios es que con corazones sencillos, ¿verdad, hermanos?, todos podamos estar recibiendo esa palabra que el Señor nos ha enviado, la podamos, hermanos, digerir en nuestro interior y compartirla con otros. Hermanos, este medio es muy bueno para poder compartir la palabra con nuestros amigos, con nuestra familia. Así que en su casa también, ¿verdad, hermanos? Está usted con su familia, pero puede enviar la invitación para que otros puedan escuchar esos temas maravillosos que el Señor nos está enviando. Creo que el Señor, hermanos, no permitió que hiciéramos el retiro de Semana Santa, ¿verdad? Pero nos ha dado un seminario completo, variado, un menú, hermanos, muy variado conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros como iglesia. Así que, hermanos, también les quiero comunicar de parte del apóstol que, hermanos, cuando termine toda esta etapa, ¿verdad?, de la cuarentena, la palabra pues ya no va a ser diseminada de la misma manera. Siempre, hermanos, vamos a regresar, si el Señor permite, ¿verdad?, a nuestras congregaciones, a nuestras localidades, para realizar nuestras actividades de manera normal. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo. Este tiempo es un seminario, ¿verdad?, donde estamos ahí guardando y guardando todo lo que el Señor nos está dando, porque ya va a venir el tiempo, hermanos, para que en nuestras iglesias locales, ¿verdad?, todos podamos, ¿verdad?, compartir lo que el Señor nos ha enseñado durante toda esta cuarentena. Así que, hermanos, no dude usted y aparte su tiempo. Yo creo, hermanos, que hoy que estamos en nuestras casas, hermanos, tenemos suficiente tiempo, ¿verdad?, para dormir, para compartir con la familia. Pero, hermanos, que este tiempo de la palabra sea un tiempo especial. Porque cuando venga el tiempo, hermanos, de compartir con nuestros hermanos en nuestras localidades, hermanos, vamos a tener alimento, ¿verdad?, suficiente alimento para estar nosotros también transmitiendo todo lo que hemos aprendido, nuestras experiencias, pero también, hermanos, recuérdense que debemos de compartir una palabra que edifique a nuestros hermanos. Así que los animo, los invito para que usted, hermano, cada vez que le enviemos una invitación para que se conecte, aparte el tiempo. Seguro que lo tiene. Así que vale la pena, hermanos, estar expuestos a la palabra viva. Hermanos, yo sé de que en una manera personal nos trae nutrición, nos trae liberación, nos trae restauración. Y si a nosotros nos acontece eso, ¿cómo no le va a acontecer a las demás personas, verdad? Si ese milagro sucede en nosotros, ¿por qué no le va a suceder a los demás? Y si usted, hermano, está recibiendo la palabra, hermanos, recuérdese ese principio. Hay más bendición en dar que en recibir. Así que compártala usted también. No se quede, hermanos, con esa palabra ahí guardadita, sino compártala. Hermanos, vale la pena. Así que reciban un abrazo de nuestra parte. Siempre es un gozo, una gran alegría saludarlos. Y ánimo. Dios me lo bendiga grandemente. Prestemos atención a este mensaje que hoy nos traen. Es un estudio sobre la importancia del bautizo en agua. Hermanos, los que ya somos bautizados, nos vamos a gozar, recordando, hermanos, ese maravilloso momento donde decidimos ser verdaderos discípulos del Señor. Y los que no son bautizados, presten atención y tomen la decisión hoy, porque la palabra va a ser clara, nos compromete, ¿verdad, hermanos? Así que prestemos atención a lo que el Señor nos trae esta mañana. Dios me los bendiga y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Poquito más y Mercy se toma el tiempo para predicar. Pero bueno, me alegra que esté con buen ánimo acá en estos días y que el Señor siempre en su bondad y misericordia nos esté dando lo que se necesita para continuar este maravilloso trayecto espiritual que nos ha tocado a todos, caminarlo de la mano del Señor hasta un día estar frente a frente con nuestro Salvador. Vamos entonces a compartir acerca del bautismo en agua. Ahí estamos ya con el cronómetro.
Déjeme, hermano, hacer una oración y pedirle al Señor que nos guíe, nos ilumine en este mensaje. Padre que estás en los cielos, Señor eterno, por favor, ilumina, Señor, mi mente, coordina mis pensamientos y que todas las cosas que tú me has mostrado acerca de esta tremenda verdad las pueda exponer, Señor, en orden, en claridad y bajo la unción de tu Espíritu, para que puedan ser de provecho a los corazones de mis hermanos. Oh Dios de los cielos, por favor, en el nombre de Jesús te pido también, Señor, un espíritu de arrepentimiento que siempre ha acompañado el mensaje, Señor, del bautismo en agua. Oh Señor, que todos los oyentes podamos capturar un espíritu de arrepentimiento de parte tuya y podamos, Señor, ser compungidos de corazón en relación a este tema, Señor, los que ya hemos sido bautizados y también, Señor, los que no han sido bautizados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, el bautismo, vamos a ir tratando, hoy voy a tratar de ser maestro de la palabra. No es mi don, creo yo, pero déjeme tratar de ser maestro en esta mañana. Óigame este pensamiento. El bautismo era algo de primera necesidad para todos aquellos que aceptaban al Señor en los tiempos apostólicos. En el primer siglo, hermanos, toda la historia que nos narra el Nuevo Testamento era de hombres que salieron a predicar e inmediatamente la gente se convertía al Evangelio. Inmediatamente para ellos era una urgencia el bautizar a las personas. La razón, hermanos, muy obvia. Cuando el Señor estaba para irse de la tierra, las últimas palabras del Señor fue: ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos amados, para los apóstoles salir a predicar iba implícito el pregonar la necesidad de ser bautizados en agua para entrar al discipulado, para encarrilarse en el camino, para recibir los beneficios y muchas cosas más que vamos a tratar de dilucidar en esta hora por medio de la palabra. Pero quiero, hermanos amados, también decirles que los apóstoles no solamente era un solo mensaje el que ellos daban acerca del Salvador y por ende el bautismo en agua, sino que había tal convicción en ellos de la orden que habían recibido del Señor, que no solamente era prioritario, apresuraban a la gente ellos mismos para que la gente se bautizara, o predicaban de tal manera que muchas personas, al escuchar el mensaje y creer, ellos mismos decían: ¿y nosotros qué debemos de hacer para ser salvos? Y entonces los apóstoles respondían: pues arrepiéntanse, bautícense, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, ellos no solamente lo vieron como un mensaje prioritario, sino un mensaje urgente para todos los que creían en el Señor. Vamos a considerar algunos ejemplos. En Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34, dice: después de sacarlos, hablando el carcelero de Filipos, cuando pasó la experiencia en la cárcel, dice: después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Todos saben la historia del carcelero de Filipos, y después de esa gran experiencia, Pablo le habla del Señor y él le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Deduzco que fueron bautizados a altas horas de la noche, después de haber dicho: creemos en el Señor Jesús. Qué tremendo
donde no hubieron ningún tipo de protocolos, no hubieron ningún tipo de doctrina previa, no hubo ningún tipo de catecismo, ni ningún tipo de nada, ni de escuela previa, ni nada. Creyeron en Jesús e inmediatamente el apóstol Pablo los bautizó. Lo mismo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 8 y versículo 35 al 37, donde dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, hablando de Felipe con el etíope cuando se le subió al carro y le empezó a hablar del evangelio. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Acababa de conocer al Señor. Iban en ese mismo momento. Pero ¿qué predicaban los hombres de Dios en aquel entonces? Que iba implícito, es lo que a mí me asombra, iba implícito el mensaje del bautismo en agua. De tal manera que este mismo etíope le dijo: bueno, aquí hay agua. ¿Por qué le digo aquí hay agua? Porque obviamente Felipe le había hablado sobre el bautismo de agua. Y entonces él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Si crees con todo tu corazón, puedes. Para los que están preguntando: hermano, ¿y qué requisitos debo tener yo para bautizarme? Creer. Y déjame agregarle, creer de todo corazón. Pues no solo creer por creer. ¿Cree usted de todo corazón en Jesús? Bautícese. Pero es que no entiendo de la doctrina de la salvación, de la justificación, no entiendo el asunto de la iglesia, no entiendo el asunto de los apóstoles, no entiendo esto, no entiendo el otro. ¿No le están preguntando si entiende o no mucho del evangelio? Le están preguntando si entiende usted que es salvo, que Cristo Jesús pagó por sus pecados y usted de todo corazón cree en el Señor. Bautícese. Ok, miremos algo más. Hechos 19, versículos 4 y 5. Dice: y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Pablo encontró a un grupo de discípulos que habían escuchado del Señor Jesús, pero alguien les había predicado solo hasta el bautismo de Juan. En otras palabras, el evangelio que habían recibido no era completo. Por lo tanto, ellos se habían bautizado con el bautismo que Juan ejecutaba, pero no con el bautismo que el Señor le mandó a los apóstoles que ejecutaran en aquellos que creían en él. Entonces, cuando Pablo vio a estos hombres y vio lo incompleto de su mensaje, Pablo les completó el mensaje del evangelio, incluyendo obviamente el tema bendito del bautismo en agua. Y dice que estos hombres, cuando oyeron esto, no respingaron, ni anduvieron preguntando, ni haciéndose de rogar. Simple y sencillamente, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Nota usted no solo la urgencia apostólica? ¿Nota usted no solo la urgencia, la necesidad, la prioridad? Y además de eso también la actitud de los apóstoles de obedecer a la orden que el Señor les había dado, previo a su ascensión. Tan importantes que fueron las palabras del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Y cuán importantes las ultimititas palabras del Señor cuando Él estaba por irse y que les dijo: vayan y bauticen. Nosotros no podemos dejar a un lado esa prioridad. Es más, hermanos, yo no quiero ponerme a ocupar este medio que bendecimos, gracias a Dios, a los inventores de todo este asunto, por el cual ahora podemos estar compartiendo con ustedes. Pero quisiera decir algo. No vamos a hablar de otras personas. Hablemos de nosotros mismos. Nosotros, hermano, tenemos una paupérrima situación en cuanto al bautismo en agua. Yo mismo quiero arrepentirme delante del Señor, que si soy llamado a ser apóstol, debo de incorporar en el mensaje evangelístico, en el mensaje apostólico, el mensaje del bautismo en agua. Es una verdad que los apóstoles fue inherente a su llamado. Fue parte
parte de su predicación, fue parte de lo que hacían. No se esperaban para un día, no se esperaban 5 años cuando la gente ya estaba enfriada y en el mundo. No se esperaban 2 meses, no se esperaban una semana. La gente aceptaba a medianoche y los bautizaban, en el camino y los bautizaban, en una casa y los bautizaban, salidos de la cárcel y los bautizaban. No había parámetros para detener a la gente que estaba compungida y creyendo en el Señor, simple y sencillamente era bautizada. Nosotros tenemos que regresar, hermanos, a una restauración de esa verdad apostólica. No solamente creerla, sino enfatizarla, sino, hermanos amados, ponerla en prioridad. Yo de verdad, hermano, le pido perdón al Señor, porque llamado a ser apóstol y no pasar por muchos años viendo muchas cosas y no poder enfatizar cómo debe de ser este asunto. No enfatizar que somos los apóstoles los que bautizamos. El apóstol Pablo evitaba bautizar él. Él prefería que lo hicieran los hermanos con los hermanos, para que nadie dijera yo fui bautizado por fulano o por mengano, sino que los hermanos bautizaban a los hermanos. Pero eso no implica que no debemos de enfatizar el bautismo. Podemos pasar años, predicar, hablar esto y lo otro, y no bautizamos. Hermanos, recobremos esa verdad con fervor. Recobrémosla con amor. Recobrémosla con obediencia al Señor. No solamente los que necesitan ser bautizados. Es más, cada gente no bautizada entre nosotros, a la que nosotros ni le hablamos, creo que carga más el Señor el pecado a los que no hablamos que a los que no lo han hecho. Porque los que no lo han hecho muy probablemente no se han visto en la necesidad, no han entendido el mensaje, no han sido clarificados. Piensan que a saber qué compromiso van a agarrar, qué más compromiso quiere, que ahora es hijo de Dios, quiere otro compromiso. Cuando la gente dice, no, es que yo mejor voy a ir despacio. ¿Despacio en qué? No conozco a alguien que lo engendren en el estómago de la madre, salga luz y salga medio hijo. Cuando una mujer da a luz un hijo, salió el hijo, punto. Así venga de cabeza, de nalguitas, como quiera, pero salió. Y se acabó. No salen los pies ahora y dentro de 5 años sale el resto del cuerpo. ¿Qué más compromiso quiere usted? Eso es lo que debemos de explicar nosotros. No, es que yo mejor no. Entonces tal vez posiblemente no ha aceptado al Señor. Posiblemente no nos queremos enmarañar nosotros, o no queremos dañar susceptibilidades, y no queremos predicar un mensaje completo. Y el mensaje completo no solamente es creer en Él, también es sufrir por Él, es vivir para Él, entregarse a Él, santificarse a Él. En otras palabras, aceptó ser hijo de Dios y el Señor lo engendró. Ahora también acepte que lo configuren. ¿No ha visto usted a veces a aquellas personas? Me recuerdo yo una vez, vi a un profesional en Guatemala, una persona que conocí, un tipazo de aquellos que se siente uno mal. Sí, cabal andaba más o menos como estoy ahorita. Y el hombre impecable de traje, de camisa blanca, corbata impresionante. Mira, un hombre elegantísimo, pero en extremo, tan en extremo, que uno se siente chuco a la par de él. Y yo estaba en esa situación cuando de repente apareció un muchacho desordenado, chuco, peludo, sin peinarse, con una ropa que se le notaba como de 2 o 3 días que no se cambiaba. Yo dije, ¿y ese quién es? Y cuando se acercó bastante, a mí también me dio pena, pero por lo cochino que andaba. Y entonces él vino y lo agarró y me dijo, le presento a mi hijo. Uy, dije yo, qué diferente entre uno y el otro. Hermano, eso es lo que no quiere el Señor con nosotros. Si somos hijos de Él, Él nos agarra de la mano para que día con día nos vayamos pareciendo al Señor. Yo estoy hablando las cosas externas como un ejemplo, por favor, no me malinterpreten los peludos y que digan, envidia tiene el hermano porque él no tiene pelo. Pues si quieres saberlo, sí.
La verdad que si ya se imagina usted lo que haría yo con pelo, con un abundante pelo como el de Jonathan, el hijo de Neidi, con un pelo así como el de él, hermano, no, hombre, yo haría maravillas, pero no lo tengo. Así que solo estoy poniendo un ejemplo en lo natural para que me entienda lo espiritual. Ok. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿qué hace el bautismo? ¿Sí? Nos debemos de preguntar entonces, bueno, si es tan importante, ¿qué hace el bautismo? ¿Y para qué es? ¿Y cómo debemos de entenderlo y aplicarlo a nuestra vida espiritual? Yo digo que sí deberíamos de hacernos esas preguntas para inquietarnos, para no quedarnos, hermano, con solo decir, sí, necesitamos bautizarnos, esto, lo otro, sí, a ver, ya te metieron al agua. Y hay quienes hasta se emocionan que van a haber un par de bautismos porque aprovechan a meterse el piscinazo ellos también. No agarremos tan a la ligera el asunto del bautismo. No lo miremos como un ritual, porque es una verdad que podríamos fallar a ella. ¿Cómo fallaríamos, hermano, si tomamos la verdad de la Santa Cena precipitadamente? Entonces, ¿qué hace el bautismo? ¿Para qué es? ¿Y cómo debemos de entenderlo para aplicarlo a nuestra vida espiritual? Son preguntas que deberíamos de responder y espero en el nombre del Señor que se las pueda responder en esta mañana. Lo que hace el bautismo. Le voy a decir algo. Cada día que hablo del bautismo, cada día que estudio del bautismo, porque muy pocas veces he predicado de él. Cada vez que estudio, me asombro más de esta realidad. Hace tiempo, hermano, ya hace meses que el Señor me reinquietó el bautismo y bendigo a Mercy, porque soy de los que me pongo a orar, soy todavía si usted quiere, yo soy de esos predicadores a la antigua, que suelen todavía ponerse de rodillas para pedir el mensaje. Hermano, normalmente nunca puedo decir qué voy a predicar. Los hermanos a veces, hermana Lidia, Sarita, que son ayudas mías, hermano, ¿y qué podemos decir que va a predicar en tal día? Y para el retiro, y mire, eso me conflicta a mí. Al fin, a veces tengo que decir un tema y paro disculpándome y doy otro tema. Pero Mercy me empezó a decir, ¿por qué no habla del bautismo? Y me recordé que hace unos meses antes de irse mi nieto Pablito para Barcelona, donde está viviendo, mi nieta Merceditas me dijo que quería que le hablara del bautismo. Y me sentí comprometido, así que agarré a mis 4 nietos, los senté y hasta con proyector y con mi iPad y haciéndoles dibujitos y todo, me preparé, tanto como me preparé hoy para compartir con usted. Y le compartí a mis nietos la importancia del bautismo en agua. Y lo dejé dormidito el tema. Hoy que volví a renovarlo, me sentí afligido. No sabía qué tantas cosas podía compartir con usted. Veo tantas cosas, hermano. Así que vamos a ver un ángulo, una perspectiva suficiente para que después el Señor siga desatando y desatando y desatando más esta verdad. Pero no suficiente para entenderla toda. Miremos lo que hace el bautismo. ¿Sabe qué hace el bautismo? Entre muchas cosas que podemos hablar del bautismo, nos salva. Si yo leo Marcos 16, un pasaje que muchos ya no les gusta leer, donde dice, bueno, el 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea
será condenado. Y mucha gente se conflictó por años, por siglos con ese pasaje. Entonces quiere decir que si yo no me bautizo, no soy salvo. Hermano, evidentemente la salvación de la que está hablando acá no tiene que ver con la salvación eterna, que es por gracia y solo por creer en el Señor. Para eso tendríamos que dar un amplio estudio y entrar en detalles. Pero esto no es la salvación. Mas sin embargo, aquí dice que el bautismo nos salva. Entonces, hermano, tenemos que examinar la Escritura para ver de qué nos salva el bautismo. Bueno, encontramos contextualmente en la Escritura que nosotros somos salvos, podemos ser salvos de la corriente, o debemos, ser salvos de la corriente de este mundo. Debemos de ser salvos de nosotros mismos y de nuestra vida en la carne. Debemos de ser salvos en el futuro en relación al tiempo del reino venidero. Estas tres cosas, a las cuales se las voy a volver a repetir, se las puedo comprobar con la Biblia. Nosotros no solamente somos salvos por creer, como dice Juan 3:16. El que creyere en él será salvo. Pero también la Biblia nos habla de ser salvos en relación a este mundo, de ser salvos en relación a nosotros mismos y de ser salvos en relación al futuro del reino. Ahora, hermano, déjeme detallarle cada una de esas cosas. Porque el bautismo nos abre el camino para ser salvos del presente siglo malo. Óigame bien. El bautismo nos abre el camino para ser salvos en esta era presente de la corriente del mundo. Quiero que me escuche este párrafo. Segunda de Corintios 4:3-4 nos dice que los incrédulos tienen cegado el entendimiento de manera que no los alumbra el evangelio. Ya lo vamos a leer. Efesios 2 del 1 al 3 nos dice que nosotros mismos éramos llevados por la corriente de este mundo. Y Gálatas 1:4 nos dice que debemos de ser libres del presente siglo malo. A ver, repasemos las citas. Segunda de Corintios 4:3-4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, a los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La Biblia declara que los incrédulos los tiene atrapados el enemigo, cegados a la vida de Dios, e imposible de salirse de esa corriente del mundo. Pero la Biblia también nos enseña en Efesios 2, del 1 al 3, lo siguiente: y Él nos dio vida, les dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que nosotros antes estábamos atrapados por la corriente de este mundo, y al venir a Cristo deberíamos de ser libres de esa corriente del mundo que es conforme a la potestad de las tinieblas y al príncipe de este siglo, que es el diablo. Ahora, cuando miramos Gálatas 1:4 nos sorprendemos, porque aquí dice en Gálatas 1:4 que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amén. Amén. Pero también
para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros al convertirnos al Señor recibimos la salvación, e inmediatamente en esa salvación completa del Señor para nosotros, Él ha tenido planificado que los que son de Él, los que creen en Él, no solamente sean salvos, sino también sean libres de este sistema, de este mundo. Los incrédulos están atrapados. Nosotros, siendo hijos, Dios ya no quiere que estemos atrapados, y más bien nos enseña la Escritura que nosotros podemos ser libres, porque el Señor pagó el precio también de la liberación. Déjenme ponerle un ejemplo que siempre me fascinó oírselo a mi apóstol, a mi padre espiritual, el doctor Ríos, cuando él comentaba aquella parábola del hombre que vio medio muerto a un hombre tirado en el camino. Lo recoge el buen samaritano, lo lleva a una posada, paga por él para que lo curen, y después deja 2 denarios para que cualquier cosa que necesite el hombre sea atendido hasta que él regrese. Qué impresionante, porque es una maravillosa figura de que el buen samaritano es Cristo. No solamente nos puso en su cabalgadura, no sustituyó la vida de él por la nuestra, nos llevó al mesón, nos curó, nos restauró, sino que además el precio que pagó tiene que ver con una restauración progresiva hasta estar completos y sanos. Hermanos amados, eso exactamente nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:4. Ahora, este asunto, recuérdese que la sección que estamos viendo ahorita es: el bautismo nos abre el camino para ser salvos de este siglo malo. Ahora, lo que yo tengo que probarle a usted que eso es cierto. El Señor quiere a usted liberarlo de lo que antes estaba atrapado, viviendo como hijo de desobediencia. Note quiénes eran los que siguen según Efesios 2. Según Efesios 2. ¿Quiénes son los que están atrapados en ese sistema de la corriente del mundo? Dice, el espíritu, verso 2, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Son ellos, los desobedientes, los que están atrapados al sistema. Y déjeme decirle algo, hermano, claro. Bautizarse es un acto de obediencia. Entonces, no bautizarse es un acto de desobediencia. Y usted puede estar enredado precisamente en la corriente de este mundo si usted no se bautiza. Al bautizarnos, se abre el camino. No le estoy diciendo a usted que ya se bautizó y usted es una mansa paloma. Los que nos hemos bautizado sabemos que no es así, pero sí le puedo decir algo. Le empezó a dar permiso a Dios para que opere en usted de otra manera. Así que el bautismo nos abre el camino para ser salvos del presente siglo malo. Y hermanos, maravillosamente Pedro declaró a los que le oyeron un mensaje a él en Hechos 2. Y les dijo precisamente eso. Por favor, acompáñenme a Hechos 2, 40-41. Dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Oigan lo que les decía Pedro a los que se habían convertido. Dice, les decía, sed salvos. No, eran salvos. Ahora les estaba diciendo, ahora sean salvos de esta generación, de esta vida perversa que corre en el mundo y que la maneja el diablo. Amén. Sean salvos, libérense de la corriente del mundo. Amén. Entonces, verso 41, los que habían recibido su palabra fueron bautizados.
Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Así, sí entendieron entonces cómo podían ser salvos. ¿Lo nota? Amén. ¿Lo nota? Les decía, sean salvos. Pero ese mensaje de sean salvos llevaba implícito, bautícense. Es como que yo le diga a usted, vamos a la playa, o vamos a un lago, o vamos a un lugar a nadar. Y usted vaya con traje y corbata. No se necesita el traje y la corbata. Entonces, hermano, ser salvo de esta presente generación, perversa generación, empieza bautizándose. Segundo, el bautismo nos abre el camino para ser salvos de nosotros mismos y nuestra vida en la carne. Yo le diría, hermano, que muy pocos creyentes, si es que hay excepciones, no sé, la ignorancia sí, Dios la cubre en muchos aspectos. No en todo, pero el Señor sabe reconocer cuando tenemos ignorancia. Pero la misma ignorancia que tenemos, entonces Él viene y se ocupa en que no vivamos en ignorancia. Entonces no soporta la ignorancia, pero no nos aguanta que sigamos en ignorancia. El bautismo nos abre el camino para ser salvos de nosotros mismos. Esto quiere decir, hermanos, que el bautismo nos perfila para nuestro proceso de santificación en el Señor. No solo debemos de ser libres en cuanto a la influencia del mundo. El bautismo a mí me libera de que el mundo me quiera atrapar, de vivir amarrado a la corriente del mundo. Pero debemos ser libres también nosotros de los apegos que hay en nosotros. Y algo más importante, hermano. Bueno, lo mismo dicho de otra manera. Debemos de ser libres de nuestra vida fortificada del falso yo. Déjeme usar exactamente la frase que el Señor me puso en mi corazón hoy. La vida fortificada del falso yo. Es que usted no solamente tiene el falso yo. Cada día. Y cuídese. Cuídese, hermano, porque cada día o le desmantelan el falso yo, o contrario a eso, se está fortificando más con sus propios engaños, con sus propias maneras de pensar, con su propio orgullo. Cada día, hermano querido, el orgullo crece, se cimienta más, la terquedad crece. Cada día le sacamos, hermano, nos volvemos el que se vuelve adicto a sentirse víctima, porque ese es su falso yo. Cada día quiere una dosis mayor. Cada día implementa más problemas a su alrededor. Cada día desquebraja más el mundo de los que están a la par de él para sentirse de esa manera. Amén. El falso yo se va fortificando. El falso yo termina siendo un Goliat. Y a ver si el Señor nos permite compartir un canto, otro canto más que el Señor nos dio aquí en este bendito encierro que tenemos, hermano. Esta es mi cárcel desde Filipos. Pero, mire, a veces se nos fortalece un Goliat de tal manera que no se necesita el montón de ejércitos. Vio que Goliat se paró él solo y desafió a las huestes de Israel. Y todos temblando por un hombre que se paraba día con día a decir, a ver que venga un valiente a matarme. Uno nada más. Y hermano, metido en la trinchera hasta el grandulón de Saúl, que también era otro gigante. Pero acabado por su carne, su orgullo, su prepotencia, su envidia. Porque figura del falso yo. Amén.
y otro Goliat fortaleciéndose. Así que usted está lleno, perdóneme usted, de Saúles y Goliats. Y muchas veces, por dos razones: o porque usted no se ha bautizado, o perdóneme, porque a la cristiandad se le ha olvidado el compromiso que adquirió en el bautismo. Amén. No es solamente, este mensaje no es solo para los, yo estoy seguro que este mensaje es más para los que estamos bautizados. Amén. Ok. Miremos lo que nos dice la Escritura en relación a nuestro camino en la carne. En primera de Juan 2, 15 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Ahora el mundo, aquí lo está tratando el apóstol Juan. Sí, pero no en relación a lo que el mundo está tratando con sus tentáculos de ahogarnos, sino ahora es todo lo que nosotros tenemos dentro que fluye y nos queremos pegar al mundo. Ahora no es el mundo el que está tratando de absorbernos en este pasaje. Ahora es nosotros estamos deleitándonos y apasionándonos con el mundo. Por eso dice: hijitos, no améis al mundo. Así que hay que no solamente echarle la culpa como mi abuela hacía con sus hijos. Yo tuve dos tíos que dos murieron de alcoholismo crónico, con cirrosis hepática, murieron los dos. Y me acuerdo que mi abuelita en la casa donde vivía en la costa sur, cuando miraba que mis tíos no aparecían, abría una ventanita en esa casita en la que vivía y se ponía a gritar los nombres de mis tíos. Javier, pero fuertísimo. Porque yo creo que yo de ella es que saqué el bozarrón que todavía me queda vestigio de él. Y decía: Ovidio, que era el otro tío. Y cuando no aparecían mis tíos, empezaba a vociferar: malditas cantinas. Pues ya sabía ella que estaba en las cantinas. Maldito guaro, malditas cervezas. Maldecía a los cantineros: porque ustedes le dan a mis hijos. Sin entender que los hijos estaban que se les caía la baba por el licor. Así somos nosotros. Sí, es cierto, el mundo tiene una correntada, hermano, que el que no sabe liberarse se lo lleva. Camarón que se duerme, dice un dicho, se lo lleva la corriente. Y cristiano que se duerme se lo lleva el diablo. Pero, hermano, pero una cosa es eso y otra cosa es la pasión y el placer de la carne. Lo que dice acá: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? La pasión de la carne, la pasión de los ojos. Oh, hermano, yo no sé si usted hoy está más atado que nunca con esta cuarentena. Y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso somos. Y debemos de ser libres, debemos de ser salvos en relación a ello. Miremos cómo empieza a encarrilar la revelación divina dicha liberación. Romanos 6, 4 al 8. Y qué maravilloso, hermano, que incontables las citas que podría darle yo en relación a todo esto. Romanos 6, 4 dice: por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. ¿Por qué debo de bautizarme?
porque estoy declarando que soy un muerto en Cristo y le estoy dando permiso al Señor para que Él opere la eficiencia de la cruz en mí. Amén. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos va a hacer el bautismo? Nos va a encarrilar para experimentar la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿cuándo hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte? En el bautismo. Pero usted dirá, no, pero no es una obra del Señor. Sí, pero cuando yo me bautizo, le estoy diciendo, lo que hiciste, Señor, te doy permiso para que sigas. Y si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Eso sucedió en la cruz. Para que nuestro cuerpo de pecado quede reducido a la impotencia. Ese es el significado de destruido en ese verso. Quede reducido a la impotencia a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cómo nosotros encarrilamos nuestra vida a la santidad, a la liberación de nosotros mismos, a la liberación de nuestros apegos, al desmantelamiento de nuestro falso yo fortificado con tanta experiencia que nos ha hecho más orgullosos que nunca. Cuando yo, hermano, reconozco que soy muerto y entro al sepulcro de las aguas. Nadie es sepultado en vida. Bueno, de forma normal, ¿verdad? Habrán algunos maridos que tal vez se entierren hacia la mujer, pero de forma normal, todos después de morir es que no se entierran. Y como yo le digo a Mercy, mi amorcito, que nos entierren juntos. Pero si se va ella primero y unos años después yo, pues no está malo. Ok. Hermanos amados, el bautismo nos encarrila para una liberación en cuanto a nuestro yo, en cuanto a nosotros mismos y nuestra carne. Pero hay un ejemplo tremendo para esto. Todavía no he terminado el segundo punto. Miremos 1 de Pedro 3, 20 y 21. 1 de Pedro 3, 20 y 21. Vamos rapidito, hermanos, que el tiempo se nos va. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Pedro va a utilizar como una figura, como un mensaje tipológico. Va a utilizar lo que sucedió en los días de Noé, cuando Noé construyó un arca, entró con su familia, vino el diluvio, se anegó de agua toditito a la tierra y ellos flotando se salvaron por medio de las aguas o a través de las aguas, y después vagaron las aguas y entraron a un nuevo mundo. Sí, un mundo renovado, ¿no? Bueno, eso es lo que él está contando. Y ahora dice en el verso 21, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Para los que están diciendo, no, es que Marcos 16 quiso decir, mire, Pedro dice que el bautismo nos salva. No quitando la suciedad de la carne, porque no es un rito, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. 8 personas fueron salvadas por medio de las aguas, las cuales después del diluvio entraron en un mundo renovado de todo lo que antes había de él. Nosotros, hermano, queremos ser libres. Tenemos que bautizarnos. El bautismo es prioritario,
Porque si usted quiere, hermano, una novedad de vida, quiere un mundo distinto, no porque sea otro mundo, sino renovado por medio de una limpia conciencia, usted debe de encarrilar su vida al bautismo. No puede hacer otra cosa. No es el fin el bautismo, eso estoy consciente. Pero es el inicio. ¿Y quién puede terminar lo que no empieza? Dice el apóstol Pedro además que el bautismo realmente es el anhelo de una limpia conciencia hacia Dios. ¿Qué es el asunto de una limpia conciencia hacia Dios? Y es aquí donde yo quiero recalcar un momentito más lo del bautismo. ¿Por qué bautizarme? ¿O por qué me bauticé? Segunda de Corintios. Este pasaje brincaba yo solito, hermano, en mi espíritu leyéndolo hoy en la mañana por una razón. Lo pasé de noche y semidormido alguna vez en mi vida, porque la verdad que no lo recordaba. Estoy seguro de haber leído muchas veces Segunda de Corintios. Me ha fascinado Segunda de Corintios, aunque predico muy poco de Segunda de Corintios, pero a mí me fascina la carta. Y por alguna razón me había percatado de tal verso tan maravilloso. Dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad es Segunda de Corintios 1:12. Disculpen que no había dicho, perdón. Gracias por los que están aquí en vivo, porque los de transmisión no me pueden decir nada. Dice, verso 12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, y no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. En otras versiones no ponen realmente santidad, sino sencillez, y parece ser que la palabra más acertada es sencillez. Entonces Pablo está diciendo, el testimonio de nuestra conciencia es este. O sea, en otras palabras, he llegado a tener una conciencia que me deja tranquilo porque he caminado en sencillez y en una plena sinceridad. ¿A qué me encamina a mí? El bautismo a aspirar una conciencia sencilla. Y una conciencia sincera, no hipócrita, no falsa. Una conciencia que también me encamina a la santidad. Una conciencia que me está dictaminando que debo de buscar el rostro de Dios, obedecer al Señor, santificar mi vida, dejar el pecado, dejar de amar las cosas de este mundo y buscar la santidad de Dios. Amén. No olvidemos, hermanos, un maravilloso pasaje. Segunda de Corintios 5:17. Ese sí lo recuerdo a cada rato. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Por los verbos usados en el griego, podría decirse, y he aquí, todas se van renovando constantemente. Entonces, hermano, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas van pasando y todo se va haciendo nuevo. Es la actitud, lo que le pasó a las 8 personas en figura, que se metieron al arca, pasaron por las aguas y después encontraron un mundo renovado. Cuando, hermano, perdóneme, cuando usted esté de verdad renovado por el Señor, con una limpia conciencia para Dios, viviendo en sencillez y en sinceridad interior, no le estoy hablando qué tipo de ropa use, en sencillez. Amén.
y sinceridad interna. Cuando usted viva así, el mundo cambió a su alrededor. Oh, Dios nos ayude a ser libres de esa falsa vida que llevamos muchos, de buscar ser víctimas y convertir a nuestro cónyuge en victimario, a nuestros hijos, a la iglesia, a la sociedad, y hasta Nayib Bukele lo metemos en el asunto. Y los que están en El Salvador, hasta Trump termina siendo victimario suyo. ¿Por qué no nos abrimos al Señor y reconocemos que Dios tiene que hacer algo con nosotros? Amén. Hermanos amados, anhelamos, debemos de anhelar una limpia conciencia. Y óigame, nadie la tiene así si no ha pasado por las aguas del bautismo. Ahora también, hermanos, el bautismo nos abre el camino para ser salvos, vencedores para la era del reino. Quiero, como este asunto de ser salvo nos cuesta o le cuesta mucha de la cristiandad, déjeme hacer una pequeña explicación en Marcos 10, 21 al 26. Marcos 10, 21 dice, hablando del joven rico, Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende cuánto tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Uy, ¿qué demanda? ¿Qué demanda? Bueno, no sé quién será peor, si usted o el joven rico. Este joven rico dice que se fue afligido, se fue triste, porque no le aceptó al Señor la demanda, aunque tenía muchas riquezas. Ahora oiga el verso 23, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Por qué el Señor se refiere al reino cuando acaba de hablar con el joven rico? Porque la propuesta del Señor fue que entrara al reino. Y el joven se acercó al Señor diciéndole, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Por eso debemos de entender el contexto de la Biblia, porque no es para ser salvo por gracia, sino es heredar la vida en el reino. Amén. Por eso el Señor lo explica en el verso 23 y los apóstoles sí lo entendían. Por eso dicen ellos, y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Haga así como yo hice ahorita. Cuesta tragar esas palabras, ¿verdad? Búsqueles entendimiento. Y oiga lo que dicen los discípulos. Entonces se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? No dijeron ellos, ¿y quién nos salvará? Porque no es la salvación eterna por gracia. Es la salvación de heredar en el reino venidero. Ok. No puedo decir, no me puedo extender más. Mejor los invito a la escuela bíblica que tenemos, Berea. Y ahí va a entender usted un poco más sobre esto. Amén. Pero mire, entonces, hermanos, el bautismo nos abre camino para ser salvos para el reino. ¿Es así o no es así? Sí. Primero, ¿sabe por qué? Porque la salvación para con el reino implica ser súbdito y no solo hijo. Y el que es súbdito del reino implica una base de obediencia.
Y si usted se está perfilando para heredar el reino en la era venidera, usted tiene que entender que es súbdito, que es siervo. Y si es súbdito, es siervo, entonces Dios le requiere una base de obediencia. La gran pregunta es, ¿cómo pretende usted obedecerle al Señor grandes cosas si no le obedece lo más mínimo, que es mojarse? Perdóneme, pero si el Señor no es bobo. Oh, Señor, aquí estoy. Envíame. ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere que Dios le delegue? Yo soy obediente y no se bautiza. El primer punto por el cual sabemos que se perfila una salvación para el reino es porque el bautismo es una orden del Señor. No es un gusto. No es ir a echar un piscinazo. Es morir. Identificarnos con la muerte del Señor en el bautismo. Identificarnos con la muerte del Señor en el bautismo. Ahora, por favor, yo se lo tengo que comprobar. Y no hay mejor forma que comprobarlo a la luz de la Escritura. Hechos 2:38, por favor. Dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga lo que dice Pedro. Cuando los hombres compungidos de corazón, verso 37, le preguntan a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados. Ahora, por favor, acompáñeme al capítulo 3 y verso 19. 3:19. Y dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Ahora le está hablando a otro grupo de gente. El mismo apóstol Pedro a otro grupo que está al pendiente también de ver si se convierten o no por lo del paralítico. Y Pedro les dice, ahora entonces pues, arrepentidos y convertidos. Alguien dirá, hermano, ahí no habla del bautismo. ¿Y cree usted que Pedro y los apóstoles cambiaron su mensaje? Está diciendo Hechos el mismo contexto entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora está resumiendo. Y Pedro dice, arrepentidos, conviértanse, vuélvanse a Dios y vendrán tiempos de refrigerio. Pero oiga el verso 20. Y les envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Entonces, hermano, el mensaje completo apostólico que era creer y bautizarse, nos perfila para recibir por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas más que pudiéramos hablar al respecto de esto, pero déjeme concluir esta sección. ¿Quién podrá entrar al reino sin obedecer? Pregunto, ¿habrá alguien que se atreva a decir que sin ninguna sola cuota de obediencia? Porque estoy consciente, no todos obedecen al 100, otros al 60 y otros al 30. Pero sin una cuota mínima de obediencia, ¿habrá alguien que pueda entrar al reino de los cielos a reinar con Cristo? Tendrá que ser ignorante de la Biblia para decir que sí. Y si se necesita obediencia, ¿quién es obediente
si no se bautiza recibiendo la orden del Señor? Por eso los quiero topar al cerco a todos. Sí, hermano, solo déjeme que reciba clases. ¿Dónde había clases aquí? Hay que se las vayan a, si usted las quiere, va a recibirlas a las instituciones humanas. Porque el Señor solo requiere un requisito: creer en Jesús y comprometerse de todo corazón. Yo quiero terminar brevemente, hermanos. Tengo exactamente 1 hora de haber empezado el mensaje. Así que déjeme 2 minutitos, por favor. Y terminamos. Consejos del bautismo para los que ya son bautizados. No voy a dar consejos para los que no son bautizados, porque el único consejo que les puedo dar es bautícense. ¿Verdad? No hay otro. Pero quiero darle consejo a los que ya han sido bautizados. Y quiero que ustedes me escuchen Romanos 6:3. No le digo ni siquiera lea conmigo porque yo voy a toda prisa. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir, hermano, que el mensaje del bautismo no es solo para los que no se han bautizado. Es para los que no saben. ¿Ya saben ustedes lo que implica el bautismo? Y los que lo saben, recuérdenlo. Y los que lo recuerdan, martíenlo. De manera que no sea solo un aguijón, sino sea clavo bien clavado en su alma. ¿No sabéis? Debemos de saberlo, no solo haberlo hecho. Es más, debemos de estar, hermano, conscientes, entendidos de lo que implica. Como cuando la mujer, el hombre empieza con algunos sus complejos de chavorruco. Y sale el hombre bien arregladito y con su locioncita y todo, y la mujer le dice: hey, mijo. Primero le da su gran besote y después le dice: se acuerda que está casado, ¿verdad? Y él dice: sí, mi amor. Entonces, hermano, ¿vale recordar? Sí, pues claro que vale. Entonces déjeme decirle a usted, hermano, que sí vale. Que usted se recuerde y no sea ignorante de que a usted lo metieron a la escuela de Dios y tiene un compromiso con Dios. Y por último, Colosenses 2:12. Y termino, hermano. Dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Ya vio todas las implicaciones que nos abre el bautismo, hermano? Dice que habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, dice también hemos sido resucitados por la fe. También estamos muertos. Bueno, dice que estábamos muertos y que nos dio vida con Él. Y también dice que nos canceló todos los decretos que nos eran contrarios. La ley la clavó dejándola ahí en la cruz. Hermanos amados, eso debemos de saberlo. Como aquel que va a abrir la bodega de su casa. Fíjense que yo tengo esa costumbre. Tengo tantos chunches en mi casa, hermano. Eso sí es cierto. No soy acumulador, pero tengo un montón de cosas. No me gusta tener chatarras, cosas viejas, inservibles. Pero tengo muchas cosas. Así que hay veces que voy a donde tengo mis cosas. Y por ejemplo,
le voy a confesar algo así rápidamente. Tengo un vicio que sí me lo he detectado. Soy fanático de las maletines. Tengo hasta mi maletín queridísimo que no hallo nunca cómo usarlo. Un maletín de cuero de doctor que lo compré en Italia. Fíjese que casi solo eso pude comprar la primera vez que fui a Italia. Casi ahí me llevé gran parte de lo que podía comprarme. Pero no me pude resistir las ganas de comprarme mi maletín de doctor. No soy doctor, solo del alma, pero y no lo puedo usar muchas veces porque no me caben algunas cosas, etcétera, pero yo soy feliz teniéndolo. Así que de vez en cuando voy al área donde tengo guardadas mis cosas y ¡oh! Ya no me acordaba de esta maleta y la agarro y la uso unos días. Después me vuelvo a ir, ¡ay! No me acordaba de esta otra. Miren, parezco mujer usted, porque mi mujer también es así, tiene una percha de bolsos. Lo único raro en ella es que tiene como 200 y siempre usa uno o dos. En cambio yo sí ando todo el tiempo moviendo y moviendo y moviendo. Pero mire qué bonito, déjeme aplicar ese mi pequeño vicio a algo espiritual. Debemos de ir nosotros a la bodega de nuestra doctrina y recordarnos, repasar que hemos sido muertos con Cristo, que también hemos sido resucitados con Él, que tenemos una nueva vida con Él, que los decretos que nos eran contrarios fueron cancelados en la cruz del Calvario y que hoy por hoy somos para Él y que debemos de servirle a Él. Amén. Oh Dios, restaura esta verdad y práctica apostólica que se ha perdido entre nosotros. Oh Señor, si hemos sido encarrilados a ser una iglesia orgánica con fundamento apostólico, que todas las iglesias, Señor, aceptemos el reto y tengamos, Señor, conciencia de esta verdad y de esta práctica. Para que los que ya hemos sido bautizados, refresquemos, renovemos nuestra relación contigo a través de esta verdad. Y los que no se han bautizado, Señor, no se tarden en hacerlo. Y puedan, Señor, ellos encarrilar sus vidas a una salvación orgánica que tú tienes para todos tus hijos. Oh Señor del cielo, por favor levanta a mis hermanos allá, que no estén esperando a un ministro, a un apóstol para bautizar. Que mis hermanos, Señor, incentiven a sus hermanos en Cristo a ser bautizados. Y Señor, que todos podamos disfrutar la bendición que traerá, el avivamiento que traerá encarrilar, Señor, el mensaje evangélico, el mensaje del evangelio, Señor, a este punto práctico y orgánico de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y los espero el día de mañana, 11:15 hora de acá, Maryland, pero para todos los de Guatemala y El Salvador es 9:15 de la mañana. Los espero en el nombre del Señor, que vamos a tener ahí un par de cantos para poder ministrarlos al Señor de alguna manera. Así que conéctese en punto para que aprovechemos bien el tiempo. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y que el Señor esté con ustedes. Amén.